Ahora sí. Hoy es 18 de julio. Siempre me sale así. Julio del 2022. Bien, padre, qué números tan feos. Bien. Números. Es el primer tema formal del programa de Matemáticas 1 de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, del tronco general de unidades de enseñanza y aprendizaje de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa de la UAM. Números. Y de esto ya hablamos la semana pasada y vimos que los números fue algo que formalmente inventaron los humanos o concibieron los humanos de alguna manera, que les permitieron hacer abstracciones del entorno de la naturaleza para conocer mejor quizá y entonces tener una relación más exitosa en la naturaleza y sobrevivir. Y aquí estamos, después de 3,5 millones de años de evolución antropogénica, aparentemente varios cientos de miles de años de evolución hominídea y en particular entre 200 y 300 mil años de evolución de Homo sapiens. Por cierto, recordé después de que terminamos aquella clase el nombre de la tercera especie de Homo que convivió con el Neandertal y con el Cromañón, los denisovanos en el norte de África. Son de los que se conocen más por ahí fragmentos de marciano. Y de acuerdo a eso se supone, con esa evidencia se puede, en una reconstrucción, aparentemente habrían sido semejantes a los neandertales y a los cromañones. Bien. Y al menos el Homo sapiens sapiens, al menos el Homo sapiens sapiens, hay evidencias arqueológicas, paleontológicas, porque es un hueso, el hueso de Ishango, también revisé el nombre, el hueso de Ishango. Ishango, allá en el norte de África, está ese lugar, Ishango, con una antigüedad de aproximadamente 20,000 años. Ya revisé bien el dato. Aún así, el poblamiento de Australia se dio antes de esto. Y el poblamiento de América se dio después de esto. Por eso es que en América, cuando llegaron los Homo sapiens, ya probablemente es la evidencia arqueológica y paleontológica, porque es un hueso, ya manejaban, usaban el concepto de número, comenzando por el número que se usaba para contar. Recordamos que el hueso de Ishango son incisiones, no lo voy a representar de manera fiel, pero es algo equivalente a esto, más o menos. Ahí puse la misma cantidad de rayitas. Grupos de rayas más o menos equidistantes e incluso más o menos de la misma magnitud a lo largo, de manera transversal, a lo largo de ese pequeño fragmento de hueso. Lo que sugiere que la persona que lo hizo, el Homo sapiens o la Homo sapiens, la persona Homo sapiens que lo hizo, tendría que estar contando. Que, como dice por ahí, sepa la bola. Tendría que estar contando algo, objetos en su entorno, para poder haber realizado eso en el hueso. Pero los números se usan para contar. ¿Contar qué? Pues lo que sea, cosas que se encontraban, que observaban los Homo sapiens en la
en los bosques lluviosos tropicales de África de ese momento. África era un continente completamente verde, incluso en el norte de África, donde se encontró eso, donde actualmente no hay bosques en el norte de África. ¿Qué es lo que encontramos en el norte de África? ¿Cuál es el bioma que encontramos en el norte de África? Desierto. El desierto más grande que existe en la Tierra, si no estoy errado sin H, porque errado con H son las herraduras, y no traigo herraduras en el tenis, ¿no? No es bota militar. Porque otro desierto que debe ser más o menos de la misma magnitud o semejante es el desierto de Australia. Habría que revisar el dato de cuál es la extensión en superficie que tiene cada uno de estos dos desiertos. Ambos son el mismo tipo de bioma general, desierto, aunque con diferencias uno respecto al otro ya en cuanto a sus características específicas. Hoy en día el norte de África es un desierto. Hay una región al sur de África, al sur del Ecuador, que también es desierto. Nada más que se encuentra más limitado y está hacia el oeste de África, en la costa del Atlántico. De hecho, llega a la costa del Atlántico ese desierto. ¿Cuál es? Queda de tarea. Es un desierto más pequeño que el del Sahara. El desierto del Sahara abarca toda la franja norte del continente africano. Pero ahí se encontró este hueso, ese hueso de Isango, el hueso de Isango, y junto con otras evidencias paleontológicas sugiere que era eso, un bioma de bosque. Bueno, hoy estoy de bosque lluvioso tropical. ¿Bien? De bosque lluvioso tropical. Cambios ambientales debidos a diferentes tipos de fenómenos geológicos, climáticos, de origen quizás geológico y quizás astronómico, han provocado cambios en los ecosistemas de África. Pero entonces era un bosque. Y en ese bosque habría árboles, habría diferente tipo de vegetación y habría diferente tipo de fauna, la cual habría sido contada por esos homínidos a través o por medio de números. ¿Cómo comenzarían a contar? ¿Cómo habrían comenzado a contar? Pues ya pongamos de nombre a los números, porque alguien diría raya, 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 raya y cuántas rayas. Pongámosle y usemos los nombres con los que conocemos hoy en día los números en nuestra sociedad mexicana. ¿Cuáles son los números? La primera raya, ¿cómo le llamamos? A esta raya inicial, sí, inicial porque ya dije un número, primero es un número, pero es distinto y suena distinto al que mencionaste. ¿Quién lo mencionó? 1. ¿Te llamas 1? Pero porque pregunté quién lo mencionó. 1 ha de ser de los chicos del barrio que se llaman por número, fíjense, ahí también están los números. Entonces sería 1. ¿Cuál es el siguiente? 2. El siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y el que sigue? Se llama 11. El que sigue, 13. el que sigue, 16. ¿se fijan? 6. Incluso lo voy a escribir así, ya no se ve en la pantalla, ni modo, lo siento mucho. Pero se llama 16. Y el que sigue, 10 y 7.
¿En algún otro idioma que manejen ustedes, que lo puedan leer o lo hayan escuchado por ahí? ¿Cómo se llamarán? ¿Eh? Cerca de los vecinos del norte. Los que viven en Lindavista. No, más al norte. En Zacatecas. Más al norte, bueno, algunos de los Zacatecas se van más al norte. Chicago. Sí, puede ser ahí. Y uno llega a Chicago y uno escucha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está plagado de mexicanos. Pero también hay gente que habla otro idioma y le dicen ¿one? One. Así suena. Así lo pronuncian ellos. Lo escriben one. El que sigue, tuo. Fre. Fre. Harina. Five. Six. Ahí se ven. Eight. Es el primero que suena como se escribe. Mine. Toma. Ven. Eleven. Están juntos, ¿no? En la tienda. Están separados por otros. 7-Eleven. Ahí día. ¿Cuál sigue? Oxxo. No, ese estaría acá. No me pagan el anuncio. Espero que no me lo bloqueen tampoco. Me quieran cobrar. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Incluso cuando se cuentan los años de vida de las personas, a los que están en esta etapa de la vida que coincide con la adolescencia, les dicen teenagers, teeners, los teeners. ¿Por qué? Todos terminan en in. Al menos terminan en in y no terminan out. Bien, bueno, okay. Esto era cómo suena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿En algún otro idioma? Déjame ver, a veces me acuerdo. Tiene mucho que no lo repaso, lo estudié hace muchos años y lo dejé de practicar. Eins. Ay, se pronuncia Zwei, pero no como escribe. En alemán. Googleenlo rápido. Creo que es con Z. ¿Sí? Z-W-E-I. ¿Ves? Zwei. Este es dry. Está seco. Ese en inglés. Es D-R. Dry, ¿verdad? Dry. Fier. ¿Día? Con V, sí es cierto. Día. Se pronuncia F. Así, ¿no? Vaya. Bien. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo?
Fiun. Deletréamelo, por favor. F, U con. No me acuerdo cómo se dicen los dos puntitos arriba. Ah, F luego ¿qué? ¿La E? U. Ah, la U. Ah, F, U, N, F. Fiun. FINF. Fiun. FINF. La U con diéresis y a lo mejor la vamos a usar en el curso. No me acuerdo por ahí, creo que sí. La U con diéresis en alemán es muy curioso, me acuerdo cuando estaba estudiando alemán. Se pone la boca en forma de U, pero se tiene que sonar como la letra I en español. Y pone la boca en forma de U, pero sale la I, la I del 5. Y entonces, FINF. Ah, ya me acordé por qué. Cuando hablamos, es en física, donde usamos unidades, usamos la letra MU. ¿Sí? Es que la letra MU de micro no es MU, es M, U con diéresis, Mi. No, ese es el breviario cultural del día de hoy. Esta letra griega y la que sigue, que es la que suena como N en español, esta suena como M y la que sigue suena como N. No hago cómo se escribe el símbolo, pero esto es la Mi y la que sigue la Mi. Así es como se debería pronunciar. Todo el mundo le dice Mu como la vaca y Nu. Bueno, ok, se cierra paréntesis. Fünf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Así? ¿Sí? No. ¿No? Sech. Ah, Sech. pero suena sex. ¿Cómo es? Sex. La que sigue, Sieben. ¿se fijan cómo se parecen? Con B grande. ¿Con B alta? Bueno, aún así se parecen. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7. El 8 es. ¿Qué? ¿Te dolió? ¿Cómo se escribe? A, C, H, T. Ah. El 9. Nun. ¿Cómo? Nun. N, N, E, U, N. N, E, Nev. U, N. ¿Cómo? N, E, U, N. N, E, U, N. Nine. Ah, es nine. Hay una canción que se llamaba, o se llama así, la canción sigue existiendo, aunque el grupo ya no. 99 globos rojos. De una banda alemana de rock ochentero. 9 y el 10 es Sen. Z. Z-E-H-N. Z-E-H-N. Zen. Tenzen. Luego, el 11. El. Así como duende. Con F. Con F. Elf. Como duende. Elf. 12. Sel. Z. T-S. TS. TS. Bel. Con V. AV. E. L. F. F. No sé si LF. ALF. Delf. Más o menos. En fin. ¿Algún otro idioma? Francés. ¿Qué tal italiano? Sí, no sé. Creo que es 1. Es más bien que responderlo con verde, para que sea otra parte. Es 1, 2, 3. Googleelo para ver que no la esté yo jodiendo.
1, 2, 3, 4, C, I, N, T, U. A ver, Q o U. U. Q, Ah, U. sí. Luego, 6, Set. 7. Con doble T. Ah, igual acá. Otto, ¿sí? ¿Es con doble T? Sí. 9, 9, 10. 10, ¿no? 10, 10 con I. 10. ¿Cómo? Sí, por eso, ok. 10 Un bici. Y aquí están los interesantes. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no es cierto. No, es un dichi, un dichi, dodici, tredici, quattordici, quindici, 6, 16, ahí, 16, y aquí cambia. ¿Qué? ¿Cómo? Dica, dicia, sete, con S o con C. Con doble S y con doble T. Con doble S y doble T, igual sobran. Hay oferta. Dicia 7. 17, 18, 19, 20. Y cambia a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20 sigue. Bien, ok. Curiosamente, estos se parecen. Dos idiomas provenientes de la misma raíz, que es el latín. Bien. En cambio, estas dos tienen una raíz más cercana entre ellas, porque son lenguas germánicas. Las cuatro vienen de las lenguas indoeuropeas. Por eso es que finalmente hay una semejanza entre ellas. En el 1, incluso en el 2, ¿sí? Tenemos aquí una consonante fuerte, la D y la T. La Z, al estilo alemán, tiene el componente de la T, es Zai. La Z se pronuncia como S, pero con la T previa. Zai, Zen, Ten, Zen, Ten, Zen, Ten. Es la T y sale el sonido de la S. Entonces, uno encuentra raíces históricas en el nombramiento de los números en pueblos que tienen un origen común, indoeuropeo, pero que se divergieron geográficamente hacia el centro norte de Europa y hacia el Mediterráneo. Y usaban estos mismos para contar, igual que los homínidos, los Homo sapiens que vivían previamente en el norte de África. El Homo sapiens evoluciona en el continente africano, aparentemente en el este de África, de ahí emigra al resto del continente africano, hacia el, bueno, lo voy a hacer como ustedes están viendo para acá, hacia el noroeste, a través de la zona del actual desierto de Sinaí, pasan por lo que es Palestina y hacia la península arábiga. Ahí irían hacia la zona de la India, y en esa región donde surge la civilización actual occidental, que es
en Mesopotamia. Es de ahí de donde luego pues algunos emigran hacia el resto del continente asiático. Algunos recordamos hace 65.000 años hacia el sur o sureste del continente asiático. Aparentemente una época en la que el nivel del mar debe haber sido más bajo, fue más fácil ir brincando de isla en isla hasta llegar a Australia. Hace 65.000 años sube el nivel del mar, quedan aislados geográficamente los australianos del resto del continente euroasiático africano, y otra etapa en la cual vuelven a bajar el nivel del mar. Hace aproximadamente 15.000 años, los que ya vivían, se quedaron a vivir en el continente asiático, emigraron más hacia el noreste para atravesar por el estrecho de Bering y poblar América. Y de ahí entonces, las lenguas que hayan hablado los humanos en esa región asiática y que los que emigraron hacia el noreste de Asia y luego al continente americano, pues desarrollaron una cultura distinta a estos. Estos continuaron en la región centro-oriental de Asia, en la zona del norte de la India, Asia, Mesopotamia, de que sean indoeuropeos, cuando emigran hacia el oeste para poblar el continente europeo. Y esa divergencia geográfica, los que se van hacia el noroeste de Asia, contra los que viajan hacia el este de Asia y pueblan Europa, se diferencian entonces culturalmente, y es por eso que en Europa se desarrolla esta serie de lenguas humanas, mientras que las que se desarrollan en el continente americano deben ser completamente diferentes. Yo no entiendo nadita de maya, ni de inca, ni de náhuatl. Bueno, los uso porque nací en México, vivo en México y somos una sociedad mixta, híbrida, producto de la interacción de algunos de estos europeos. Por cierto, a este continente llegaron estos y estos, no estos. Ni alemanes ni italianos se vieron involucrados en la ocupación del continente americano después del siglo XV, no. Aunque podían haber sido, que venía navegando y comandando los navíos patrocinados por los primeros navíos patrocinados por los europeos para llegar en el siglo XV a este continente, era originario de esta zona, de la zona de la península italiana, pero no lo pelaron, no lo patrocinaron. En cambio, fueron los Chabela la Mocha, Isabela Católica, Chabela la Mocha, la que sí patrocinó a Colón para hacer ese viaje a través del Atlántico. Y es por eso cuando llega esta cultura, la del español, es curioso porque los descendientes de Fernando e Isabel se relacionan con centroeuropeos de la zona centroeuropea. Incluso uno de los hijos se llama Carlos, o nieto, no creo que no hijo, nieto, sí, nieto, hijo de Juana, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Y sin embargo el alemán no nos llegó, ya nos llegó nada más ser español. ¿Sí? Okay. Pero hablaban estas lenguas finalmente, no las americanas. Aunque conservamos uso de algunas palabras, estadísticamente de manera poblacional
las lenguas nativas fueron minimizadas, casi reprimidas y algunas desaparecidas. Junto con el genocidio que se dio de la población nativa americana. Entonces, se les impuso una lengua ajena, extranjera, y es la que hoy en día la mayoría de los mexicanos hablamos. La mayoría de las personas que vivimos en México hablamos ese idioma, que es el de los que llegaron del otro lado del Charco, no de los que ya estaban aquí. Y eso a veces me apena no poder entender las lenguas nativas. Sí las uso, sé que vivo en México, la palabra de náhuatl, náhuatl, y vivo en Tlatelolco, trabajo en Iztapalapa, ¿sí? No es Córdoba, no es Madrid, no es Barcelona, aunque por ahí le pusieron a algún lugar, se parece a mi pueblo allá, a mi pueblo de León, y le pusieron Nuevo León, ¿sí? O le pusieron Nueva Castilla, etcétera, etcétera. Nueva Granada, ahora la conocemos como Jalisco. Entonces, pero como tal no usamos los nombres, ni siquiera los números que usaban los nativos de aquí. Tarea para el resto de la semana. No es para mañana, para el miércoles, para el resto de la semana. ¿Cómo se llamaban los nombres? ¿Cómo le llamaban a los números? Porque recordemos que sí usaban números en los pueblos nativos del continente americano. Al menos en Mesoamérica, porque también están los pueblos nativos del norte, de la zona del Bajío hacia el norte, ¿sí? Hasta los pueblos Inuit de Alaska y Canadá, los mal llamados esquimales. Entonces usábamos estos números igual que los nativos americanos usaban sus números para contar, y todos usaban los mismos. Fíjense que es interesante, todos usaban los mismos números, aunque les llamaran distinto. Por cierto, llegaban hasta aquí de manera equivalente. En general, es curioso que uno de esos pueblos, al menos una de esas culturas nativas americanas, en Mesoamérica, no usaba el mismo sistema de contar que los europeos, que los asiáticos y que el resto de los americanos, aparentemente. Sino que usaban uno que llegaba hasta el, decíamos, Dichiacete, Dichanove, ¿vale? Me lo salté acá, lo pongo. Dichioto, Dichanove y 20. La cultura maya tuvo una diferencia respecto a las europeas, euroasiáticas, vamos a decir, y al menos las euroasiáticas, dado que su sistema de conteo iniciaba aquí, de conteo, y cerraba un ciclo de conteo acá, en el que nosotros llamamos 20. En cambio, nosotros usamos uno que termina aquí. Es un ciclo, empieza aquí, termina en este y luego sigue. Los más cercanos a los descendientes, a los que hoy en día hablan italiano, los descendientes de esta cultura, los italianos, usaban algo parecido como símbolos para no escribir todo este montón de palabrotas. Sobre todo, ¿cuál? Dichacete. ¿Cuántos caracteres son? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Undici. Decíamos que era que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras para una palabra de un nombre de un número.
lo cual se hace engorroso. ¿Cómo le hacemos para no tener que escribir todo este nombrezote? Usamos símbolos. Usamos símbolos para representar a estos. De hecho, estamos usando símbolos para representar sonidos. ¿Sí? Sería, voy a ver dedos. Tengo aquí estos dedos en esta mano y tengo acá otros dedos en esta mano. Vamos a contar dedos, ¿correcto? 1 en italiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Quizá por eso llegamos hasta aquí. En cambio, los mayas llegaban hasta acá. ¿Por qué? No sé. Una hipótesis de mi parte es que pues vivían en Mesoamérica, en la zona maya, al sureste, hacia el este y sureste de lo que ahora es México, incluida Centroamérica, cuyo bioma principal más abundante era, en aquellos tiempos, el bosque lluvioso tropical. No el desierto, el bosque lluvioso tropical. Debido a quizás las condiciones climáticas, temperatura alta, gran humedad, quizás no fuera muy cómodo andar en tenis, mejor en una palabra nativa mesoamericana, al menos de México, huaraches. Huarache. Pues también puedo contar en español. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puedo llegar hasta 20 dedos. Tal vez por eso contaban hasta el 20. No lo sé. Se me ocurre que podría ser. Esa, una diferencia de contexto ambiental que habrá provocado que unos contaban hasta 10 y otros hasta 20. Pero también los romanos andaban en ¿cómo le llaman? Sandalias. No huaraches. Sandalias. Los árabes andaban en alpargatas. Alpargata, que es árabe. Bien. Pero ya los romanos usaban botas. Había botas romanas. Además de que algunos utilizan sandalias. No sé cuál sea el origen, pero sí hay un contexto, debe haber un contexto ambiental. Regresemos al simbolismo. Decimos que los sonidos 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6 los represento gráficamente con imágenes a través de estos símbolos. Le llamamos letras. Para representar un sonido que representa una cantidad, 1 son tres sonidos U, N, O, un no, pues lo represento con 3 letras. Due, 3 letras. 3 letras. 4, ya se complicó. ¿Cuántas letras? 6. 5, 6 letras. 6, 3 letras. 7, 5 letras. 8, 4 letras. 9, 4 letras, etcétera. Etcétera. Sería en italiano. Bien, bueno. Entonces, se hace engorroso representar las cantidades, los nombres de los números, de las cantidades. ¿Cómo lo puedo hacer para que lo represente con menos símbolos? Lo hago así. 1, como lo estaba haciendo el cuate de Django. 2, 3, 4, no, ya no, ¿verdad? ¿Se acuerdan el chiste tonto que les dije el otro día? 5 cervezas. 5, él no quiere 4. Menos 1. Entonces serían 1, 2, 3, 4 letras. Perdón, lo recojo. 4,
este verde ya no quiere. Usemos el otro verde aunque sea diferente. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí diría, pues le seguimos. No abuses, queremos usar menos símbolos. ¿Eh? Menos símbolos. Pues que le hagamos el dechi, dechi lo representamos así, le quitamos uno y lo representamos así. Un dichi o dichi uno, dichi due, dichi tre, dichi cuatro, dichi, y el dicho, dicho, no sé, 15, 16, 17, aquí me comí la X, 18, ¿cuál sigue? 18, 19, 20. ¿Sí? Si le sigo con otra cantidad, de aquí tendría 10, fíjense, 10 y el 20 sería entonces 2 dieces. Igual que el 2 sería 2 unos. ¿Sí? Si el 3 son 3 unos, pues el que sigue 3 series de estos, pues sería 30. ¿Bien? Y si le agrego otra cantidad de estos igual, ¿cuál sería? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? 40 sería 4x. No, ya no. Uso la misma idea que usé para el previo al 10, para el 9. O para el 4, de hecho, sería 5 menos 1, 4. Y entonces sería, le resto 10 a cuál. Bueno, esta L, sería el 5. Que L sería el 50. ¿Sí? Luego 60 sería LX. L doble X sería 70, 80, y luego el 90. Si este son 5 series de 10, 10 series de 10, tenía que ser 100. El 100 es entonces una C. Y entonces el que sigue acá sería 10 menos el 100, sería 90. 110 sería CX, 120, etcétera. Después del 100, aquí tengo 10, 100, no 10, 50, 100, y luego el 1000. 1000 es M. Escriban el último año del siglo pasado con números romanos. ¿Cuál fue el último año del siglo pasado? No, el 2000. ¿Por qué? Porque contamos a partir del 1. Si separo en series de 10, el último de esta serie de 10 es el 10. El primero de la que sigue sería el 11 hasta el 20. Y entonces el primer centenar de números sería desde el 1 hasta el 100. Y el primer millar de números sería desde el 1 hasta el 1000. ¿Sí? Hasta este. Aquí sería 1000. El último año del siglo pasado fue el año 2000. ¿Correcto? ¿Cuál fue el año previo al año 2000? Se llamó 1999. ¿Cómo se escribiría en romano 1999? Veamos, en español se llamaría 1999. ¡Qué gorro! ¿Cuántos caracteres son? Un chingo. Es otra cantidad.
Un chingo, 2 chingos, 3 chingos. Aún así describe mucho. ¿Cómo escribimos este con números romanos? Sería 1000. No, pero no es de 10 menso. M de menso. 1000. El 900 sería 1000 menos 100. El 90 sería 100. 900. No, 99, ¿verdad? Dijimos 99. El 90 sería 100 menos X. 1999. 1999. Es un gorro. Y aún así, con eso, los romanos conquistaron la cuenca del Mediterráneo y hasta las Islas Británicas con esta cultura. Desarrollaron poca ciencia, pero mucha ingeniería. E impusieron su cultura en la cuenca del Mediterráneo, desde la península ibérica hasta las Islas Británicas, pasando por donde vivían estos, los del centro de Europa, hasta Palestina y el norte de África. Eso era el Imperio Romano. Entre el año menos 500 de nuestra era y el año 500 de nuestra era. Bien. Por cierto, el primer año de nuestra era fue el año 1, ¿no? Fue el año 1. ¿Cuál fue el año previo al año 1? El año menos 1 o 1 negativo. Fue el año antes de esta era y el primer año antes de esta era y el primer año después o ya en esta era, a la que llaman algunos era cristiana. ¿Sí? Es otra imposición cultural. Hasta ahorita vemos que para contar cosas son los números que necesitamos. Estos números hoy en día les llamamos, todos estos son los mismos, 1, 1, 2, 2, aunque se llamen diferente cada número. Todos estos los llamamos números naturales, porque son los que usamos para contar. Solamente los números naturales son los que usamos para contar cosas en la naturaleza. Cosas en la naturaleza. A veces también cosas imaginarias, como hadas moradas. ¿Han visto hadas moradas? No, es algo imaginario. No existe en la naturaleza, pero las podemos contar. Una hada morada, 2 hadas moradas, 3 hadas moradas. O duendes azules. Tampoco. ¿Han visto duendes azules? He visto al duende verde. ¿En qué película? Son imaginarios. Pero también podemos contarlos con los números naturales. Prácticamente todos los sistemas se basan para contar en algo que es natural en nosotros, 10 dedos. Pero ya mencionamos una cultura en el continente americano que a partir aproximadamente del año 1000 de nuestra era, de esta era, de aquí para acá, en el año 1000, o un poco después, el desarrollo de su cultura y de su conocimiento matemático, bueno, porque cuando llegaron al continente ya manejaban el concepto de número, el concepto de número para contar, desarrollaron un sistema diferente, un sistema que
que contaba en series no de 10, sino en series de 20. Mientras que al contar en series de 10, 20, 30, 40, 50, le llamamos un sistema decimal. Este sería un sistema decimal. Hubo una cultura en el continente americano, en el centro del continente americano, en Centroamérica propiamente, al sur de Mesoamérica, que usaba un sistema los dientes arriba y el labio abajo, un sistema vigesimal, ¿sí? Con series de 20. Comenzaban a contar aquí y el primer ciclo cerraba acá en el 20 y el siguiente ciclo comenzaba en el 21, 22, 23. Revisen cómo era ese sistema vigesimal elaborado por esa cultura que se dio en Centroamérica, a la que conocemos como la cultura maya. Y eso les permitió contar cosas que son más abstractas, como el tiempo. Aunque podemos contar el tiempo como eventos naturales, veces que sale el sol por el horizonte, por el este, o que se oculta por el oeste en el horizonte, podemos contar veces que vemos que sale el sol, sale el sol, sale. Y podemos comenzar a hacer un calendario. Podemos contar tiempo. Gracias. Okay. Esto ya hizo diferente a la cultura maya del resto del planeta Tierra, del resto de las culturas del planeta. Hubo otro concepto numérico que idearon, concibieron, imaginaron, porque no está en la naturaleza. Inicialmente no lo vemos porque no está o no se ve. Está fuera del alcance de la vista de personas que van por la vida sin detenerse mucho en reflexionar sobre ello. Eso haría pensar que tuvieron una visión filosófica del mundo muy especial los mayas. Y no fue, lo curioso es que no fueron la única cultura que quizás desarrolló una forma de pensar sobre el mundo elaborada, una filosofía, una forma de conocer al mundo elaborada. En ese continente euroasiático hubo otra cultura que, por cierto, de esa se derivó esta, la de los romanos, la cultura romana, que de lo que tenemos información disponible, efectivamente desarrolló ideas muy ricas y complejas de cómo interpretar el mundo. De hecho, es de ellos de quienes recibimos esa forma de ver o conocer el mundo y le llamamos con esa palabra, la filosofía, la cual viene de hecho de la raíz de su idioma, el griego. Filos, afecto, atracción por o afecto hacia. Sofía, ¿quién es ella? Ah, no, ella no. ¿Qué es la Sofía? El conocimiento. El afecto por el conocimiento. El afecto por conocer. El amor por el conocimiento. Punto. Es la filosofía. Me gusta conocer, me asomo, veo y lo interpreto. Y entonces ya conozco, ya le hago una interpretación, una idea sobre lo que veo. ¿Sí? Eso fue, por otro lado, en Grecia. Que los griegos fueron conquistados por los romanos. Con la espada de los romanos conquistaron a los griegos. Incluso le dieron a uno de los principales matemáticos griegos. Cuando se enteraron los jefes de los invasores romanos qué había pasado con ese matemático, creo que le hicieron lo mismo al soldado que
efectuó el acto atroz de matar a Arquímedes. Porque llegó el soldado romano, se paró y el otro le dijo: estás pisando mis triángulos. Y el otro sacó la espada y ¡paz! Los romanos eran más afectos por el conocimiento práctico, el usarlo. Fue por eso que no desarrollaron mucha ciencia a diferencia de los griegos. No desarrollaron gran filosofía los romanos a diferencia de los griegos. Pero ganó la espada sobre las ideas. En fin. Y los griegos, a pesar de ese gran desarrollo cultural de la filosofía griega clásica, no llegaron a conseguir algo que los mayas sí. Ese concepto numérico, abstracto, no visible. Afortunadamente, digo afortunadamente porque este conocimiento de los mayas apenas lo recuperamos hace menos de 100 años. Se perdió una vez que la cultura maya decayó por problemas ambientales, aparentemente, problemas climáticos, por el cambio climático y quizá por el no entender muy bien cómo funcionaba la naturaleza del bosque bioso tropical en la zona maya. Muchas de las ciudades, estado mayas decayeron económica, social y culturalmente. Construían las ciudades, había problemas y las ciudades decaían, eran abandonadas. Hubo unas que sustituyeron a otras, pero finalmente cuando los europeos, patrocinados por los reyes católicos, principalmente por Isabel, llegaban a estas tierras, la cultura maya prácticamente había desaparecido. Y desafortunadamente a grado tal que los mismos mayas vivientes en ese momento, las personas de origen étnico maya, no eran capaces de entender la cultura de sus antepasados. Tuvo que ser rescatada posteriormente por estudiosos en diferentes lugares del mundo, no solamente en México, para poder entender lo que escribieron los mayas. Y descubrimos entonces lo que ellos habían concebido matemáticamente. Un número que representa la frontera entre el año +1 y el año -1. Un año que no existió, porque no se puede contar. Pero es el punto de partida abstracto del inicio de cualquier serie, ya sea hacia los números grandes o hacia los números que están a la izquierda de los números grandes en esta representación en la que estamos. Estos son los números naturales. Este número que concibieron los mayas no es un número natural porque no es la naturaleza. Le llamamos hoy en día 0. Pero el 0 que conocemos y usamos, incluso lo usamos la vez pasada, lo escribí, cómo lo usamos, cómo lo representamos, no está aquí ahorita, bueno, está acá. Y si lo llegué a usar un poquito. Puse 4 ceros. Estos 4 ceros y este 0 que hoy en día usamos no es el que hicieron los mayas. No, porque la cultura maya desapareció y no pudo transmitirle ese concepto a otras culturas de estas tierras ni de ningún otro lado. Por eso tampoco la recibieron de los extraterrestres, ¿eh? No. Fue un concepto de la sociedad maya, un concepto filosófico matemático generado por la sociedad maya. El 0 que usamos, viene de otra región del mundo. De manera independiente, aunque cronológicamente fue aparentemente por las mismas épocas, en el sur de Asia, en la península índica, en la península de la India, la sociedad que ahí se desarrolló concibió este mismo número para representar el origen
de cualquier conteo. Cuando parto, ¿y cuántos dedos hay expuestos? Ninguno. Ese ninguno lo puedo representar como un número que no está, porque no lo estoy contando, no lo puedo contar, pero lo puedo imaginar como a las hadas moradas y a los duendes verdes, y azul está aquí. Lo puedo concebir, es una idea que puedo generar que no está en la naturaleza. Aunque puedo representarla, bueno, ahí está porque no hay nada. Curiosamente, esta también viene de por ahí. Tanto la amapola como la, ¿cómo se llama? La que tiene 5 deditos. Le llamamos actualmente con el nombre de estas tierras, María Juana. ¿Pero cuál es el nombre científico? Cannabis. Cannabis. La cannabis es originaria de Asia. No es americana, es originaria de Asia. Entonces no sé si la usaron o no, pero el hecho es que en la India desarrollaron este concepto y lo representaron más o menos de esta manera. Está en un templo el hallazgo arqueológico más antiguo del número 6, junto con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos así. Voy a usar los romanos para poder contar estos números. ¿Cuántos números son? 10. 1, 2, mentira, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es una serie de 10. Parte también de que tengo 10 dedos, pero la representación es diferente. De hecho, no equivale al 1 romano. Simplemente lo usé para contarlo. La equivalencia numérica romana es esta que está acá arriba. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Uso el originario y le pongo el primero. Y entonces ya tengo aquí el número 10 romano. Esto me permite escribir este número, 1999, de una manera más simple que escribirlo con letra o que escribirlo en números romanos. ¿Cómo es? 9 unidades, 9 series de 10, 9 series de 100 y el millar. Y con 4 caracteres nada más escribí este número muy grande. ¿Cuál es la edad que se estima de nuestro universo? Ahora sí son famosos ese número, esa cantidad de tiempo con la publicación de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. ¿Sí? La edad del universo se estima en ¿cuánto? 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. ¿Cómo escriben el 13.800 millones en números romanos? No me importa. No me importa, porque afortunadamente nos llegó a través de los europeos y a ellos les llegó a través de la cultura árabe lo que son los números indios, que le simplificaron la vida al mundo, no solo a los matemáticos.
excepto a los europeos, que son necios. Saquen algún billete que tengan por ahí. Yo al notar que como ya viajo gratis en el metro, traigo mi credencial de INAPAM. Entonces ya no necesito dinero para viajar, al menos en el metro. Un billete de lo que sea. Representa cantidad de lo que usan los humanos para intercambiar cosas. ¿Sí? Eso lo inventaron en los pueblos antiguos, lo usaban los romanos, acuñaban monedas. La moneda es una forma abstracta, material, de representar cosas. Se usa para contar cosas en intercambio. Para eso usan las monedas. Y se inventaron, las primeras monedas eran cosas, luego las hicieron con metales. Y después dijeron, no, es que los metales, cuando viajaban por Europa antigua, las personas que llevaban el dinero, lo tienen que llevar en costales. Por eso inventaron el papel moneda. Pero bueno, que representa cierta cantidad de monedas, de circulitos de metal, con la figura del emperador romano, o del que fuera. ¿Bien? Pero tenían que representar a cuántas monedas representaba, tenían que poner en el papel a cuántas monedas representaba el papel, a cuántas monedas metálicas representaba el papelito. De hecho, lean lo que dice arriba del billete, lo que dice arriba de tu billete, ¿qué dice? Banco de México, ¿sí? ¿Qué dice? Es de los nuevos. ¿Alguien tiene algún billete de los viejitos? Préstame ahorita que te lo regreso. Me voy a hacer como el mazo, lo voy a quemar, no, porque no, lo voy a tener que pagar. Dice aquí arriba, Banco de México, 20 pesos. 20, bueno, pesos es la unidad, 20 escrito con letras. Y además, está escrito con número. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué desperdicio de tinta? Por eso no se nada de plástico, antes era de papel. Papel con algodón. Pero salía muy caro hacer billetes. Salían muy baratos y lo hacen de plástico. Ok, entonces, ¿por qué de dos maneras? Porque los europeos, cuando empezaron a intercambiar ya con la cultura árabe que manejaba estos números los conocieron los árabes en la India, en los intercambios. Los árabes vivían en lo que es Mesopotamia, la península arábiga, Palestina, y comerciaban con los indios, ¿sí? De la India. Y ellos conocieron ahí los números que usaban los indios, que permitía escribir números grandes de manera más simple. Bien, y no tener que escribir palabrotas como parangaricutirinigua o anticonstitucionalmente. Y luego se enamoraron los árabes de estos nombres, de estos números. Es más, ¿qué nombre le pusieron los europeos cuando recibieron estos números de los árabes? Los números arábigos. Eso se llama piratería. Porque no los generaron los árabes, los generaron los indios. Pero los europeos, siendo tan desconfiados como siempre han sido, y al no entender claramente esas cosas y el sistema decimal y un número que no existe, te puedes demostrar un borrego, una vaca, un marranito, pero muéstrame 0 marranos. No te lo puedo mostrar. Entonces no te creo. O sea, es un concepto abstracto, no fácil de entender. Por eso es que todavía, y ese intercambio se dio alrededor del año 1000, en nuestra era 1100 más o menos, durante la época de oro de la cultura islámica. ¿Bien? Es decir, han pasado
al menos 1000 años y vivimos todos los días, y no solamente en México, con un anacronismo, o sea, algo antiguo. Tenemos que escribir números con los nombres de los números. ¿Han hecho cheques? ¿Han recibido cheques? ¿Han escrito cheques? Me choca hacer cheques, porque tienes que escribir ahí la cantidad con número con letra. Pero ¿por qué? ¡Sí ya está! Esa desconfianza del sistema monetario, bueno, es que conociendo a los bancos y a los banqueros. Bueno, el hecho es que vivimos con este anacronismo. Tenemos que todavía seguir. Sí, cierto, esto ya lo usamos. Les voy a prestar por ahí mi reloj. ¿Qué números tiene mi reloj? Para que lo vean. Tiene 3 tipos de números. 3 representaciones numéricas para medir el tiempo. ¿Cuál es el primero, el más notable? El de Ishango. La carátula, las horas de la primera rayita a la derecha y la vertical última cuando da el primer ciclo de 12 horas, no tienen números arábigos ni romanos. Tienen números ishanguenses. Números de Ishango, tiene rayitas. Todavía vemos por ahí, traen relojes de estos. Ya casi nadie de ni los millennials, ni los generación no sé qué, Z, ¿sí? Usan ya relojes. Mis hijas son iguales, ¿eh? No usan relojes, para eso traen el celular. No, saquen su celular y vean la hora. ¿Qué números tiene? ¡Indios! ¡Números indios! Por favor, crédito, demos el crédito a quien corresponde. ¿Sí? Esos árabes. Desde que tienen petróleo, hasta el presidente de Estados Unidos fue ahí a ver si no me bloquea YouTube. Ok. Me recordó la película de Toy Story 1. Cuando el señor cara de papa le hace. ¿Se acuerdan de esa escena? Respecto a Slinky. Entonces, tiene números de Ishango, tiene números indios en el día, en la fecha del día, 18, y tiene por ahí, no es una marca de cerveza. Abajo de la araña patona. Sí, me lo dio la universidad cuando cumplí 30 años de trabajar en la universidad. Ya tiene rato, ya voy para 30 años. Bien, entonces, seguimos usando números de Ishango, números romanos y números indios. ¿Sí? No importa cuáles sean los números que usemos, lo que importa es el concepto. Y lo que vemos es que al menos hasta ahorita tenemos 2 tipos de números, no por la representación, sino por lo que por su origen, no para lo que se pueden usar. Son los números naturales, por un lado, y los números que ahora llamamos, que incluyen al 0. Este no lo habrían conocido los romanos, ni los europeos antes de que llegaran los árabes con los números indios. Entonces, incluye al 0, incluye a los números naturales y algo que sí ya hacían los banqueros europeos cuando llegaban los árabes a comerciar con ellos. Bueno, me debes tanto. No tenías dinero, te presté, ahora me lo pagas. Es que no lo tengo. Eso en contabilidad le llaman números rojos. Sería otro tipo de números. Los números rojos serían los que están acá. Los representamos con una barra horizontal, los voy a poner en forma árabe, -1, les decimos -2, -3, -4,
etcétera, hacia la izquierda. Y los números negros, le dicen también en contabilidad, hacia la derecha, que son los voy a poner así, más 1, más 2, más 3, etcétera. Y a esto le llamamos los números positivos. A esto les llamamos los negativos. Que estos no están en la naturaleza, pero los podemos conseguir. Por ejemplo, cuando partimos de una frontera que denominamos el origen. El 0 será, entonces, el origen. El 0 es el origen de todo. ¿Bien? Ok. Por arriba del origen, o a la derecha del origen, tenemos los números positivos. Hacia la izquierda del origen tenemos los negativos, pero también podemos usarlos y en la vida comercial, industrial y científica usamos estos números, el 0, los positivos y los negativos. Por ejemplo, cuando buceamos o cuando decimos la posición donde vivimos sobre la Tierra. La Tierra es un esferoide, porque no es una esfera perfecta, por semejante a una esfera, tiene irregularidades, tiene chipotes y tiene zanjas. Bueno, se concibe el origen de la superficie de la Tierra, el 0, altura hacia arriba, pero también hacia abajo cuando nos metemos y buceamos. Ese es el 0. 0 metros respecto al nivel del mar. Es el 0. Por arriba del agua concebimos números positivos y por debajo del agua son números negativos. Profundidad, o le llamamos profundidad, le podemos decir altura menos tantos metros. Altura menos tantos metros. Tenía yo un reloj antes, que este ya murió, que era un reloj para buceo, que me marcaba tanto la altura sobre el nivel del mar como la altura debajo del nivel del mar. Y me lo marcaba con positivos y negativos. Entonces, sí podemos concebir siempre que pongamos un origen. Se usa, por ejemplo, mencionamos el telescopio espacial. Ese se lanzó con un cohete. ¿Y cómo lanzan los cohetes? ¿Cómo le hacen? Bueno, le ponen un cilindro, combustible. ¿Cómo cuentan para lanzar los cohetes? Comienzan con números negativos de tiempo. El 0 es el momento en el cual, bueno, dicen que es cuando lo prenden, si lo prenden en realidad cuestiones de ingeniería, pero el 0 sería cuando, bueno, ok, sale, y a partir de aquí miden tiempos positivos. Y si uno ve los videos de SpaceX o de cualquier institución, agencia o lo que sea que lanza cohetes, para uno ve en la pantalla números negativos y números positivos. Y el 0 dura así. ¿Bien? El origen. Estos números, los negativos, el 0 y los positivos, tienen otro, más bien, van juntos, pero son distintos a los números naturales. Después que el uno es natural y está aquí, bueno, sí, efectivamente, pero estos son otros. Estos son los que llamamos los números que en el mundo actual los usamos todos los días de a de veras. Números reales. Los números reales son los negativos, el 0 y los positivos. ¿Sí? También en la sesión pasada puse un ejemplo medio tonto con la crema y mencioné los números que concebía Pitágoras, que son fracciones o pedazos de unos. Contemos cosas. Déjenme borrar este de aquí. ¿Pero qué? ¿No vamos apenas en los enteros? ¿Mande? ¿No serían esos apenas los enteros? Espérame, es que ya me adelantaste. ¿Sí? Es lo que viene ahorita. Podemos contar cuadritos. ¿Sí? Cuadros. Ahí está, un cuadro. Este sería uno. Por este cuadro lo puedo dividir en dos partes iguales. O lo puedo dividir en
el cuadro, en tres partes iguales. Este sería un 1, esto sería 1, un cuadro, esto también es un cuadro, pero este cuadro está en una sola pieza, mientras que este está en 2 piezas y este está en 3 piezas. Si yo me quedo con esto, y me quedo con esto, y me quedo con esto, aquí tengo 1 de 1, el que está marcado. Aquí tengo 1 de 2, y aquí tengo 1 de 3 partes. Es una parte proporcional del cuadrito completo o entero. Entonces yo a este le puedo llamar un entero. Y esta proporción o razón, una razón o proporción, la puedo representar con un número. Y ese número es entonces un número racional. ¿Bien? Un número racional. Esto es otra proporción, 1 de 2, una parte o una proporción de un entero. Este ya no es un entero, es nada más la mitad de un entero. Entonces, este es un número racional. El entero sería la pieza completa. Si yo tengo otro cuadro completo, tengo aquí otro entero. Si junto estos dos, tengo aquí 2 cuadritos completos o 2 enteros. Y este número lo usé para contar cuadros, por lo tanto, los números naturales también les puedo decir que son números enteros. Un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros, 5 cuadros, siempre que estén enteros. Entonces yo puedo llamarles a estos números enteros. Y también puedo decirles también enteros, que son diferentes a los números racionales. Los números racionales son razones o proporciones de números enteros. Pues ahorita ya tengo 4 tipos de números: los números naturales, los números reales, los números enteros, que también serían números naturales, y los números racionales. Ahora, yo quiero ahora dividir, también esto le llamamos división, ¿no? O cociente. División, cociente, razón o proporción son sinónimos en matemáticas. Yo ahora lo que tengo no es un cuadrado, sino un círculo. Imaginemos que es un círculo. En realidad es un circuloide, es semejante a un círculo. Un círculo lo puedo dividir a la mitad en 2 partes iguales. A este segmento, esta línea recta que divide un círculo en partes iguales, ¿cómo se le llama? Es el diámetro. Y el diámetro, yo podría preguntarme qué proporción tiene el diámetro respecto como largor, o sea, qué tan largo es. Longitud. Longitud es la palabra en español, no largor. ¿Sí? La longitud, un hilito, por ejemplo, si yo tuviera aquí otro hilito con el cual hago el círculo, ¿cuál sería la razón o proporción del número de diámetros que yo necesitaría para poder completar la circunferencia de un círculo? 1, 2, 3 y no me alcanza. Me queda un pedacito de la circunferencia o perímetro del círculo que no puedo llenar con mis 3 diámetros. Dirían los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras. Bueno, entonces debe ser alguna proporción a un tercio, un cuarto, un décimo, un vigésimo,
una vigésima parte del diámetro, con eso lleno este pedazo. Con un número racional, también le puedo llamar fracción, un fragmento de diámetro. Pues fíjate que no. Además hay otra figura en la cual sucede lo mismo. El lado A, el lado B y el lado C. Si yo tomo el lado A y el lado B y los sumo de alguna manera, los junto, ¿puedo obtener el lado C? No, tampoco. No hay una razón o proporción de la longitud de los lados rectos de este tipo de triángulo respecto al lado inclinado, llamémosle. A esto le llamamos catetos. Cateto A, cateto B, y a este le llaman hipotenusa. Bueno, no hay una razón, proporción o fracción exacta con un número racional que represente la proporción de los catetos con la hipotenusa. No la hay. Y eso volvió loco a Pitágoras. Es que no podía yo representar esta proporción ni esta a través de un número racional. No es racional eso. ¿Qué es lo opuesto a racional? Lo irracional. Y entonces es otro tipo de número. Los números irracionales son aquellos que son números que pueden ser combinaciones de números enteros y números menores que 1 pero mayores que 0, pero que no se pueden representar con una proporción exacta. O sea, otro número racional, déjenme borrar estos números verdes de acá. Otro número racional sería 2 enteros y un medio. ¿Sí? Hasta aquí. Si yo junto estos 3 pedazos, bueno, 2 enteros y un pedazo, lo puedo representar de esta manera. Y este es un número racional. Bueno, todos estos se representan de manera actualmente con símbolos matemáticos, o símbolos, sí son símbolos matemáticos. Y lo que nos da idea es que encontramos diferentes grupos de números. Números que tienen semejanzas entre ellos y diferencias respecto a otros. Por ejemplo, los números que me sirven para contar cosas les llamo números naturales. Los números enteros que me sirven para contar cosas enteras, no pedazos, se llaman números enteros. Los números que me sirven para contar pedazos, pero que están formados por 2 números enteros, esta proporción necesariamente tiene que estar escrita con números enteros, no con números racionales, con números enteros, no con números irracionales. Por ejemplo, si yo puedo tener esto también, 2 y 2 tercios. O sea, serían estos 2 y 2 pedacitos de estos. Estos serían 2 tercios. 2 de estos. Con este serían 2 y 2 tercios. Que es distinto a 2 y un medio. Este también es un número racional. Y este número racional lo represento con 3 dígitos enteros. O naturales incluso. Bien. Esos son los números racionales. No racional, racionales. Bien. Y otros son los números reales. Entonces tengo 3 grupos de números que tienen propiedades semejantes entre ellos, características semejantes. Y entonces yo puedo empezar a preguntarme y a tratar de entender cómo son cada uno de esos tipos de números y para qué me sirven unos y para qué me sirven otros. Pueden tener diferentes usos o quizá usos iguales. Para eso necesito entenderlos, estudiarlos. Y para eso, afortunadamente, después de que los asirios inventaron los números, ya más allá del hueso de Ishango, hace 5000 años en Mesopotamia,
Y estos, desde entonces, los mesopotamios y los indios y los europeos y los mayas usaron números y nosotros seguimos usando números. Y nadie necesitó entenderlos hasta que en 1870 y algo, un matemático británico se le ocurrió tratar de entender la naturaleza de los números enteros. Y por ahí escribió un artículo explicando qué características tienen los números enteros en ciertos fenómenos matemáticos. Y entonces, ya entendimos a los números, hasta 1870 y algo. Fue cuando se dice que un alemán, Georg Cantor, desarrolló el concepto que explica la naturaleza de los números y las diferencias entre unos y otros, semejanzas y diferencias entre diferentes tipos de números. Es el marco conceptual o filosófico que nos permite entender qué y cómo son los números y sus diferentes tipos. Le llamamos teoría de conjuntos. Porque se hace mediante la agrupación de números en grupos o conjuntos de números que tienen semejanzas entre ellos y diferencias respecto a otros. Y este es un tema que lo hemos abordado sin que lo hubiera yo mencionado. Estaba implícito, estaba ahí adentro, estaba medio oculto como el cero. Hemos hablado de clases, bueno, no de clases, sí de clases, de grupos, pero no le habíamos dado el nombre. El nombre correcto es conjuntos. Los conjuntos son grupos o clases de cosas, que esa es la definición que tenemos aquí en la presentación. Según Georg Cantor, un conjunto es cualquier colección de objetos determinados y distintos de otros, de nuestra percepción de los humanos, o nuestro pensamiento, como el cero, que se denominan elementos reunidos en un todo. Los elementos del conjunto de los números naturales son los números estos que tenemos escritos aquí. Los elementos del conjunto de los números enteros son estos mismos. ¿Sí? Los elementos del conjunto de los números reales son los negativos, el cero y los negativos de los números positivos y los números positivos. Y los números racionales son los elementos que tienen estas proporciones y razones representadas con números enteros. Pero también están los números como estos, que son a los que llamamos los números irracionales. Entonces, hasta ahorita hemos ya visto que al menos existen cuántos tipos de conjuntos o tipos de números diferentes. Números naturales, 1, números enteros, 2, números reales, 3, números racionales, 4 y números irracionales, 5. Al menos existen 5 conjuntos de números. ¿Cómo los vamos a interpretar? Lo veremos en el próximo episodio, a la misma hora, mismo canal.